La devaluación de las armas nucleares y el acuerdo de utilería Trump-Irán. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización de junio 16 de 2026. Feliz Día del Padre otra vez. En este video, amigos, de actualización forense, vamos a desnudar el cortocircuito terminal del bloque anglo-estadounidense y cómo la República Islámica de Irán ha logrado forzar un escenario geopolítico que cambia las reglas del juego global. Y les digo una cosa, de forma irreversible. Sí. Hoy desarmamos tres expedientes implacables. Primero, la devaluación fáctica de los arsenales nucleares y la firma electrónica del memorándum de utilería entre Donald Trump y Teherán. Una lección que contiene advertencias directas para los manuales de guerra del Kremlin. Segundo, la factura abierta en la escena del G7 en los Alpes franceses, donde la física de las minas navales en Hormuz ha destrozado los plazos optimistas de la Casa Blanca. Y por último, el uso denigrante del deporte rey como peón del realpolitik, con la expulsión express e inmediata de la selección de Irán en suelo californiano bajo la complicidad de la FIFA. Así pues que entremos de lleno a nuestro primer artículo. Por si no lo han notado, lo digo, ¿no? A la par del logo, aquí siempre pongo el título del cual estamos hablando como referencia, para que no se me pierdan. Y si en dado caso quieren reflejar una pregunta es más fácil que se guíen a través de esos títulos. Por ahí alguien me sigue una pregunta, pero no sé a qué se refiere, no sé a qué parte del video se refiere, y por eso mismo es de que pongo los títulos ahí en caso de. Gracias. Así que entremos a la devaluación de las armas nucleares y el acuerdo de utilería Trump-Irán. Bien, amigos, sintonicen sus transceptores tácticos, tripulación soberana de que hablan Geo. Iniciamos esta nueva crónica de actualización forense en el subsuelo geopolítico de este martes 16 de junio del año en curso. Pasando el bisturí clínico directo a una de las autopsias más incómodas del tablero internacional. El titular de última hora desglosa la magnitud del sismo. Irán devaluó las armas nucleares de Rusia. Una victoria que suscitó preguntas incómodas. La realidad material es tajante. El memorándum electrónico de entendimiento firmado entre Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf no representa la paz, sino el inicio de un laberinto cuyo final dejará a Washington y Tel Aviv en una posición de absoluta debilidad. Pero la lección forense va dirigida de forma directa a Moscú. Sí, amigos, pongan atención. Este conflicto ha demostrado que dos potencias nucleares juntas, lo que es Estados Unidos e Israel, porque Israel tiene armas nucleares, no han sido capaces de doblegar a un país decidido, desnudando años de autoengaño en lo que se creó que el botón atómico lo era todo mientras se descuidaba el barro de la guerra convencional. El documento provisional cuya firma física se va a escenificar en Ginebra, Suiza, este próximo viernes 19 de junio, arranca bajo el signo de la desconfianza. Las agencias de inteligencia confirman que el texto oficial sigue oculto debido a que ambas capitales manejan versiones irreconciliables de lo pactado. No estamos ante el fin de las hostilidades. Estamos ante un alto al fuego técnico por un número contado de días y la apertura temporal de tan solo 30 días del estrecho de Hormuz para desviar la asfixia del transporte marítimo global. Así que pasemos revisión de forma estricta a los 14 puntos desglosados de la agencia iraní MER. La estructura frágil de los 14 puntos y las reparaciones encubiertas. El andamiaje del memorándum se divide en dos bloques, militar y económico, a ejecutarse en tres fases críticas.
Los 4 acuerdos de aplicación inmediata en el papel chocan de frente con la física del terreno. Un alto al fuego total en todos los frentes que Israel ya ha anunciado que no pretende respetar. Hablamos de ello en el video anterior, ¿no? Netanyahu ya dijo que no. Él no va a mover sus tropas del Líbano, del sur del Líbano. La retirada de las tropas estadounidenses del perímetro de Irán que Washington niega en sus comunicados. El compromiso de no injerencia en los asuntos internos de Teherán y el congelamiento de nuevas sanciones. A partir de ahí se abre una ventana de 30 días para negociar el levantamiento del bloqueo naval y la limpieza de minas en el estrecho de Hormuz, donde Irán suspenderá provisionalmente el cobro de peajes por 60 días. En el plano financiero, el acuerdo estipula un desbloqueo de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados. Pero el verdadero hachazo para el orgullo estadounidense es el compromiso de Washington y sus aliados de estructurar un plan de reconstrucción para Irán valorado en al menos 300 mil millones de dólares. Uy, yo creo que cuando esta cifra sonó de que Occidente le va a dar esta cifra a Irán, a alguien se le acabó el polvo mágico. Pues sí que lo que en el subsuelo de la diplomacia se traduce como reparaciones de guerra encubiertas, ¿no? A los 60 días, Teherán reafirma su adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear y renuncia a su arsenal atómico que formalmente, pues, no posee. Sin embargo, la victoria fáctica de Irán radica en lo que logró excluir de la mesa de oficina: sus programas de desarrollo de misiles balísticos y su patrocinio armado a Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen quedaron completamente fuera del memorándum. Irán le dobló el brazo a Trump, posponiendo el problema de uranio enriquecido en Isfahán y dejando un documento provisional tan inestable que el propio Trump ya planea violarlo ante las feroces críticas de la oposición demócrata y el ala dura de su gabinete. El doble juego de Vance y la insurrección de Ben-Gvir. La prensa estadounidense desclasa el nivel de distorsión de la Casa Blanca. Mientras Trump utiliza su plataforma Truth Social para negar con malabarismos verbales que Estados Unidos vaya a pagar los 300 mil millones de dólares, el vicepresidente J.D. Vance salió a los micrófonos de Fox News y NBC a fijar la postura de la oficina. Vance usó la palabra sí 3 veces para condicionar cualquier flujo económico, asegurando que no saldrá un solo centavo del contribuyente estadounidense, sino que se invitará a terceros países a invertir, si siempre que Irán se comprometa correctamente. Al mismo tiempo, Vance amenazó con que la Marina estadounidense no tolerará aranceles en Hormuz una vez vencidos los 60 días, advirtiendo que Trump mantiene todas las de ganar y podría reanudar los bombardeos y el bloqueo naval en cualquier momento. ¿Qué clase de gente, eh? Amigos, este libreto agresivo está siendo coordinado por el director de la CIA, John Ratcliffe, junto al secretario de Estado, adivinaron bien, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes ya operan informes de espionaje para denunciar un supuesto incumplimiento nuclear iraní, antes incluso de que las reglas estén redactadas. Pero el factor de cortocircuito inmediato es Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí, sintiéndose traicionado por Washington, ha dejado claro que no se considera ligado al memorándum de papel mojado de Trump. Su ministro de Seguridad Nacional, el extremista Ben-Gvir, lo estampó con una dureza clínica en sus redes. El acuerdo de Trump no nos obliga. Israel no somos una república bananera. Las fuerzas de Tel Aviv aceptan la tregua de utilería, pero se niegan en redondo a retirar un solo soldado del Líbano. Y esto nos lleva a la autopsia de Oleg Zaryov. Ya en varias ocasiones hemos utilizado los análisis de Oleg Zaryov, que la mayoría de veces son muy correctos.
Y nos habla de la gran lección para el Kremlin. Y pongan atención a esto, ¿no? El dictamen del analista político Oleg Zaryov y los principales sinólogos rusos como Nikolai Vavilov es inapelable en los términos de geopolítica forense. Irán ha ganado la partida. Sí, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con esto. Trump se encuentra atrapado en una situación absurda, intentando resolver un acuerdo inferior los problemas de escalada que él mismo provocó al dinamitar el pacto nuclear de Barack Obama en el 2015. Este ha sido Trump. Y al desatar una campaña naval que solo sirvió para que Irán cerrara Hormuz. Lo que se firmará en Ginebra es una prórroga armada, no una estabilidad estructural. Una capitulación que en Pekín ya catalogan como el indicador del fracaso de la disuasión estadounidense. Y es aquí donde el expediente lanza su advertencia más letal contra el búnker de Moscú. Dos potencias nucleares avanzadas, Estados Unidos e Israel, capitularon en sus objetivos estratégicos ante un país convencional decidido a batirse en el barro. Esto demuestra de forma fáctica que las armas nucleares ya no garantizan la victoria. Europa y la OTAN observan este precedente y se convence de que Rusia tampoco se atreverá a pulsar el botón nuclear si es provocada en su propio flanco. Zarov desclasa con severidad el estado del ejército ruso hasta el 2022, una estructura desgastada por años de simulación de oficina y relaciones públicas que confiaba ciegamente en que la mera existencia del arsenal estratégico disuadiría a Occidente. Aunque la física del frente en Ucrania ha obligado a mejorar los engranajes, porque hay que decirlo, les estoy preparando un video de los avances de Rusia en Ucrania. Se van a sorprender, amigos. La Matrix europea observa las dudas de Moscú y acelera el despliegue de sus ejércitos convencionales para una gran confrontación. No sé si se han enterado, pero Países Bajos ya está construyendo campos de concentración para los rusos. Y creo que ya tienen el primero donde pueden albergar alrededor de 2,000 prisioneros rusos. ¿Mm? Palabras fuertes, ¿no? Y no solamente son palabras, acciones fuertes, campos de concentración para rusos. ¿Se imaginaban ustedes escuchar algo así de un país luchador de las democracias y libertades como Países Bajos, hacer algo así, tan grotesco? El dictamen forense es de cota alta. Rusia no puede depender de la ficción del botón atómico. Debe acelerar de inmediato la maquinaria y prepararse para la guerra convencional absoluta en el barro. ¿Qué opinan, amigos? Y con esto pasamos al segundo artículo. El cortocircuito del G7 y la ficción de Trump sobre las minas de Hormuz. Y bueno, amigos, retornamos al subsuelo de la información analítica, tripulación soberana de qué hablan Geo, y pasamos el bisturí clínico directo a un cable crítico de última hora desclasado por la agencia estadounidense Bloomberg. Ya les he advertido que cuando yo escojo Bloomberg es porque esto afecta a los bolsillos, ¿eh? Sea cual sea su tendencia ideológica, cuando Bloomberg expone algo, poner atención a los mercados. Y bueno, el reporte destapa la fractura abierta en la cena del G7 al pie de los Alpes franceses bajo un titular elocuente. Estados Unidos discrepó con sus aliados sobre la facilidad con la que se puede reabrir el estrecho de Hormuz. ¿Se dan cuenta? Esto afecta directamente al precio del petróleo. La física de los acontecimientos desnuda una realidad demoledora. Mientras el presidente Donald Trump repite ante los micrófonos su proclama triunfal de que el estrecho de Hormuz se abrirá por completo en este próximo 19 de junio, los aliados europeos, los aliados europeos sabotean su optimismo en privado.
advirtiendo que la arteria por donde fluye la quinta parte del petróleo y gas licuado mundial sigue plagada de minas navales en un proceso de desminado que será complejo, peligroso y prolongado. Así que analicemos la ingeniería de este desencuentro de oficina. La rebelión de Meloni, The Little Trojan Horse, ¿no? Y la parálisis de la industria del crudo. Detrás de la fachada diplomática en Evian-le-Bain, las delegaciones del G7 admiten serias dificultades para unificar una postura común frente a Irán. Las fuentes internas confirman que la posibilidad de emitir un comunicado conjunto es prácticamente nula en esta era del realpolitik trumpista. Incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien sistemáticamente ha evitado colisionar con la Casa Blanca, ha plantado bandera en las últimas horas, condicionando la participación militar de Roma al cese fáctico de los ataques que el ejército de Israel ha intensificado en el sur del Líbano. El desorden dentro del propio equipo de Trump es absoluto. Altos funcionarios del Pentágono contradicen el optimismo de su presidente en los pasillos, reconociendo bajo anonimato que recuperar la normalidad en la vía fluvial tomará semanas de incremento gradual, dado que las minas sembradas por Teherán siguen activas en el lecho marino y los armadores internacionales se niegan en redondo a arriesgar sus cargueros sin garantías físicas. Peor aún, los capos de la industria petrolera global llevan meses presionando en secreto a la Casa Blanca, catalogando como totalmente inaceptable el hecho de que el memorándum electrónico permita a Irán cobrar tarifas y peajes por el paso seguro de los buques comerciales. La libertad de navegación, que la Matrix occidental daba por sentada, hoy se ha convertido en un objeto de negociación donde Irán tiene la sartén por el mango. El laberinto de Suiza y la trampa de Dragaminas. Amigos, la firma del documento provisional sigue fijada para este viernes en Suiza. Ya se ha firmado electrónicamente, pero la firma en físico, la cual vamos a ver en vivo y en directo, a todo color, con el vicepresidente J.D. Vance listo para estempar la rúbrica ante la reticencia de Trump de involucrarse en un papel secundario. El Senado El senador republicano Lindsey Graham, aliado incondicional de la Casa Blanca, intentó maquillar el fiasco afirmando la versión iraní del acuerdo es espantosa, pero la nuestra parece perfectamente razonable. Una admisión implícita de que Washington está firmando a ciegas versiones contradictorias con tal de aplacar la crisis de los precios de la gasolina antes de que el texto completo sea publicado. Así pues, que la terca geografía de Hormuz, pues amigos, impone sus reglas. Las autoridades de Berlín ya han lanzado la advertencia técnica. Ejecutar el desminado no es cuestión de horas de prompter. Requerirá semanas de intervención militar bajo un mandato internacional complejo. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, a través de la experta Kathleen Talmadge, desclasa que la misión será una tarea ciega y laboriosa a menos de que Teherán entregue voluntariamente las coordenadas exactas de su despliegue de minas, el cual Gran Bretaña confirmó en marzo y la Casa Blanca intentó negar torpemente. Aunque Francia y el Reino Unido lideran una coalición de 15 países dispuestos a aportar buques dragaminas especializados, el peligro material es terminal. Estas embarcaciones carecen de blindaje o sistemas de defensa propia, lo que significa que si el ala dura de Teherán decide reactivar sus lanchas rápidas o sus drones baratos ante cualquier provocación de Tel Aviv, los barcos europeos serán cazados como patos en el agua. Emmanuel Macron intenta usar sus últimas horas como jefe de Estado para ofrecer a París como anfitrión de este foro de desminado, vendiendo el libreto de responsabilidad internacional.
Pero en este búnker operamos con datos, no con dejos de televisión. Occidente está mendigando las llaves de un estrecho que cerró con arrogancia y que hoy solo puede reabrir bajo las condiciones y los peajes dictados por la República Islámica de Irán. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme saber en la cajita de comentarios. Y con esto pasamos al artículo 3. El escándalo de la FIFA y la expulsión expresa de Irán en el Mundial 2026. Proseguimos con la autopsia de los cables internacionales en este martes 16 de junio de 2026, adentrándonos ahora en un terreno donde la propaganda occidental y el deporte rey colisionan de frente con la realpolitik más descarnada. El diario británico The Telegraph ha lanzado un hachazo directo contra la línea de flotación de la FIFA, bajo un titular contundente. Título: El trato vergonzoso de Irán empaña la reputación de la Copa del Mundo. El informe desglosa cómo en el primer mundial hipertrofiado de 48 equipos de la historia, una sola selección está recibiendo un trato humillante, parcial e injusto que ensombrece el torneo y dinamita la credibilidad de su presidente Gianni Infantino. Así que pasemos revisión de forma estricta a la física de los acontecimientos en el suelo californiano. La expulsión express a Tijuana y el laberinto de las visas. Amigos, la terca física del barro nos muestra que en lugar de brindar un champán tras arrancar un sensacional y agónico empate de 2-2 frente a Nueva Zelanda en el sur de California, la delegación iraní fue obligada a evacuar de forma apresurada los Estados Unidos rumbo a México. Las autoridades de control fronterizo estadounidenses revocaron en último minuto el permiso de estancia de 2 noches en Los Ángeles que el equipo tenía pactado para su recuperación física, ordenándoles cruzar la frontera de inmediato en un vuelo de contingencia de 20 minutos hacia su base de operaciones en Tijuana. ¿Mm? El director técnico, Amir Galenoy, declaró ante los micrófonos su profunda preocupación y fatiga, sentenciando una realidad fáctica. Nuestro equipo es el más oprimido de todo el torneo. El expediente desglosa meses de asfixia burocrática y guerra psicológica institucional. Los futbolistas iraníes vivieron en vilo sin saber si el gobierno que hace apenas 2 meses amenazaba con bombardear su civilización hasta reducirla a la edad de piedra, les otorgaría las visas de entrada. El delantero estrella Mehdi Taremi, calificó la gestión de la FIFA como un auténtico desastre, bajo las normativas históricas que incluso el propio Sepp Blatter defendía como un principio fundamental e innegociable. Los países anfitriones de una Copa Mundial del Mundo están obligados por contrato a garantizar el acceso y libre tránsito sin restricciones a todas las delegaciones y oficiales de los países clasificados. Sin embargo, en su afán corporativo de congraciarse con el presidente Donald Trump, Infantino archivó el reglamento, permitiendo que en menos de una semana un árbitro somalí fuera deportado y la selección de Irán quedara a merced de los dictámenes de la oficina de Washington. Así que, tensión política en las gradas. Y el milagro del barro deportivo. La atmósfera vivida en los estadios a pocos kilómetros del distrito conocido como Terangeles fue pura dinamita política. La diáspora iraní estadounidense acudió en masa no para alentar, sino para exigir la derrota de lo que catalogaban en sus cánticos como el equipo de los mulás. Las gradas se convirtieron en un mar de banderas prerevolucionarias de León y el Sol, retratos del antiguo Shah y consignas a favor de su hijo Reza Pahlavi, a quien los sectores jóvenes de la manifestación proveen como la única figura capaz de romper las cadenas de la teocracia de Teherán. El himno nacional de la República Islámica fue sepultado bajo una
cacofonía ensordecedora y silbidos y abucheos de oficina. Un total fuera de respeto. Pero la física del fútbol demostró su capacidad única para cortocircuitar la narrativa de la televisión. En el momento en que Ramin Raseyan encajó el primer gol frente al guardameta neozelandés Max Crocombe, la furiosa resistencia política de la grada se desvaneció en un estallido de euforia nacionalista. E incluso cuando Nueva Zelanda tomó la delantera por la mediación de Iliad Dast, un milagroso cabeza en el frente del área chica de Mohamed Mohebi selló el empate definitivo, desatando el júbilo de unos jugadores que celebraron ajenos a la orden de expulsión inmediata que ya pasaba sobre sus cabezas. Qué horrible ha de ser jugar así, ¿no? El dictamen forense es inapelable. Un minuto, el jefe de la Casa Blanca amenaza a una población de 93 millones de personas con enviarlos al infierno. Y al minuto siguiente les otorga visas de última hora para usarlos como peones en un tablero geopolítico degradante que ha dejado la reputación de la FIFA por los suelos. ¿Qué opinan, amigos? Tripulación soberana. Es el dictamen forense inapelable que nos arroja la física del terreno en este martes de actualización. Las alianzas de papel y los discursos de oficina se estrellan de frente cuando se miden con la terca geografía de un estrecho minado o la dignidad de un pueblo que no se doblega ante los frontes de Occidente. El imperio juega a la guerra en los despachos mientras sus instituciones, desde el G7 hasta la propia FIFA, se hunden en el fango de la improvisación y la hipocresía corporativa. Así pues, amigos, que hacemos una parada técnica obligatoria en este punto de la mesa de operaciones para procesar el metraje. Pero vigilia informativa en este búnker no descansa un solo segundo. Apoyen a nuestra tripulación soberana dejando su me gusta, suscribiéndose a los canales oficiales de Que Hablan Geo, compartan este contraataque informativo y dejen su dictamen en los comentarios. ¿Logrará la Casa Blanca sostener un libreto de disuasión global mientras sus propios aliados sabotean su optimismo en los pasillos europeos? Los leo en comentarios. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.